noches, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un asesino serial que violó, torturó, asesinó, desmembró y comió a sus víctimas. Estuvo activo del año 1978 a 1972, asesinando a un total de 17 hombres. Este es el caso de Jeffrey Dahmer, mejor conocido como el caníbal de Milwaukee. Pero antes, aquí les dejo mis redes sociales, no olviden suscribirse y sin más que decir, comenzamos con el caso. Jeffrey Dahmer nace el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Es el primer hijo de Joyce y Lionel Dahmer. Fue mimado y consentido por sus padres, siendo un niño extrovertido y sumamente energético, hasta la edad de 4 años, cuando se sometió a una cirugía para corregir una doble hernia. Y tras haberse mudado en 3 ocasiones, Jeffrey se volvió un niño retraído, extremadamente tímido y notablemente deprimido. Y todo esto empeoraría con el nacimiento de su hermano. Además, el ambiente familiar empezaría a desmoronarse, pues las discusiones entre Joyce y Lionel fueron aumentando debido a las enfermedades que sufría Joyce, pues padecía de depresión y era hipocondríaca, llegando al grado de intentar suicidarse. Por todos estos problemas que tenían, el matrimonio se fue destruyendo poco a poco, por lo que mejor optaron en separarse y el abandono que tenían hacia Jeffrey fue aumentando aún más. Desde una edad temprana, Jeffrey manifestó interés por los animales muertos, pues sentía una gran curiosidad por saber cómo eran por dentro. Por ello comenzó a aficionarse por recoger animales muertos que encontraba atropellados en la carretera, para llevarlos luego a su casa, donde junto con su padre los diseccionaba y deshuesaba. Su padre, complacido con la curiosidad de Jeffrey y pensando que le gustaba la ciencia, le enseñó todo esto. Además, le enseñaría a conservar y a blanquear los huesos de los animales, creando así en Jeffrey un hobby que al paso de los años se convertiría en algo macabro. Tras la disolución del matrimonio, Lionel abandonó el hogar y no se apareció a visitar a sus hijos durante meses. Tiempo más tarde, también su madre abandonaría el hogar, llevando solamente consigo a su hijo menor y dejando solo a Jeffrey. Esta situación repercutió aún más en el estado de ánimo de Jeffrey, pues empezó a beber alcohol a todas horas del día, sin importarle que estuviera en clases. Se volvió un chico introvertido, rompía las reglas y se comportaba de forma extraña en la escuela, ganándose el apodo de payaso de la clase. Sus notas escolares comenzaron a bajar, pues la escuela ya no le interesaba, pues justamente fue en este momento cuando empezó a descubrir su sexualidad, dándose cuenta que le gustaban los hombres, cuestión que jamás le comentaría a sus padres. Jeffrey empezó a desarrollar fantasías sexuales con hombres, pero estos iban más allá del simple acto sexual, pues fantaseaba con dominar y controlar a su pareja, para conseguir tenerlo completamente sumiso ante él. Este tipo de pensamientos iría en aumento, al grado de imaginarse matando a su pareja, pues era lo único que le causaba excitación. Atormentado, se refugió aún más en el alcohol. Cuando Jeffrey tenía 16 años, en sus paseos por el parque observó a un joven atractivo que corría, el cual llamó su atención. Pasaría varios días observándolo, hasta que tuvo la fantasía de dejarlo inconsciente para después abusar de él. Así que al siguiente día, Jeffrey acudió al parque con un bat de béisbol, se escondió entre los arbustos para esperar que pasara el chico, golpearlo, llevarlo a su casa y abusar de él. Por suerte, ese día el chico no acudió a correr, siendo este el primer intento de Jeffrey de someter y asesinar a un hombre. Durante 2 años, Jeffrey mantuvo sus siniestros impulsos de atacar y solamente se complacía con sus fantasías perturbadoras. Fue en junio de 1978 cuando Jeffrey cometió su primer delito,
teniendo solamente 18 años. Jeffrey estaba volviendo a su casa en su auto tras haber ido a tomar unas cervezas en un bar, cuando vio a un chico en la autopista que estaba pidiendo auto-stop, decidiendo pararse para darle un ray. El chico era Steven Hibbs, de también 18 años de edad, el cual se dirigía a un concierto de rock, convenciendo a Jeffrey para que lo llevara, pero este le pondría una condición, la cual era pasar primero a su casa y beber algunas cervezas, y después ya se irían al concierto, trato al que Steven aceptó. Pasaron varias horas en la casa de Jeffrey charlando y bebiendo, hasta que Steven se dio cuenta de que Jeffrey lo había engañado y que no lo llevaría al concierto, por lo que decide irse él solo. Pero esta no sería una buena idea para Jeffrey, pues no quería quedarse solo. Ante su desesperación, tomó una mancuerna de 5 libras y golpeó a Steven 2 veces en la cabeza. Cuando cayó inconsciente, lo estranguló con la barra de la mancuerna, hasta que Steven murió. Le quitó toda su ropa para acostarse junto a él, mientras se masturbaba. Preso del miedo, bajó el cadáver hasta el sótano, donde lo dejaría hasta el día siguiente. Por la mañana fue a comprar un cuchillo de caza, con el que le abriría el vientre, pues quería ver cómo se veía por dentro el cuerpo humano. Preso de la excitación, terminó masturbándose sobre él. Después de este acto lo desmembró, lo metió en bolsas y lo subió a su auto para llevarlo a un basurero. De camino al basurero donde arrojaría los restos, fue detenido por una patrulla de policía, pues iba manejando invadiendo el carril contrario. Al interrogarlo, les confesó a los policías que estaba muy cansado y que solo había bebido una cerveza, que lo disculparan. Al preguntarle a los policías por las bolsas de basura, les dijo que solo eran desperdicios de restos de comida y que los iba a ir a tirar al basurero. Ingenuamente le creyeron y lo dejaron ir. Para entonces Jeffrey habría cambiado de opinión y regresó con los restos de Steven a su casa. Al llegar, cavó una tumba en el patio de su casa y ahí enterró el cuerpo. Semanas después decidió exhumarlo para separar la carne de los huesos y así poder disolverla en ácido y poder tirar lo que quedara en el retrete. Lo que hizo con los huesos fue triturarlos con un mazo y los esparció por el bosque que había detrás de su casa. 6 semanas después del asesinato, el padre de Jeffrey y su prometida fueron a visitarlo. Fue hasta entonces que se dio cuenta que tanto él como su madre lo habían dejado completamente solo. Por la culpa que sintió, decidió apoyar a Jeffrey y mandarlo a la universidad, matriculándolo en la Universidad Estatal de Ohio, en la carrera de negocios. Pero solo estuvo por un periodo, pues su estancia fue un verdadero fracaso, debido al excesivo consumo de alcohol. En todas sus materias habría tenido notas reprobatorias, siendo así expulsado de la universidad, a pesar de que su padre había pagado por adelantado la colegiatura del siguiente trimestre. Por este fracaso y más por el enojo de su padre, obligó a Jeffrey a enlistarse en el ejército de los Estados Unidos, en donde se formó como especialista médico de combate. El primer año de Jeffrey fue bueno, pero su rendimiento se deterioró debido al abuso de alcohol y al mal uso de medicamentos, pues intoxicó con ellos a varios de sus compañeros. A ciencia cierta no se sabe si Jeffrey abusó de ellos mientras estaban inconscientes. Por esta situación, Jeffrey fue dado de baja en marzo de 1981, pues se le consideró inadecuado para el servicio militar, recibiendo una baja honorable. Al salir del ejército no le avisó a su padre, pues tenía miedo que éste lo regañara, por lo que decidió irse a vivir a Miami, en donde estuvo viviendo en un motel y consiguió un trabajo en un restaurante, pero se gastaba todo su salario en cerveza y dejó de pagar la renta, por lo que lo echaron, y estuvo pasando un tiempo en la playa hasta que decidió llamar a su padre y le pidió volver a su casa.
En un principio estuvo viviendo con su padre y ayudaba en todos los quehaceres del hogar, y también consiguió un trabajo para supuestamente ayudar con los gastos, pero en lugar de eso solamente se gastaba todo en cervezas. Un día fue arrestado por alterar el orden público, pasando 10 días en la cárcel y pagando una multa de $70. Saliendo de la cárcel, su padre trató de llevarlo a una clínica de rehabilitación, pero no tuvo éxito, por lo que decidieron mandarlo a vivir a la casa de su abuela, pues era la única persona a la que Jeffrey le tenía aprecio. En un principio la convivencia con su abuela fue muy agradable, pues la acompañaba a la iglesia, hacía los quehaceres del hogar, acataba todas las normas e inclusive consiguió trabajo para apoyar en los gastos. El trabajo que consiguió fue en el Centro de Plasma Sanguíneo de Milwaukee. Mantuvo este trabajo solamente 10 meses, pues lo sorprendieron robando muestras sanguíneas, además porque días antes Jeffrey había sido arrestado, pues en la feria estatal de Milwaukee, completamente alcoholizado y frente a muchas personas, se bajó el pantalón y comenzó a masturbarse. Esto le costó pasar unos días en prisión y pagar una multa de $50. Después de este incidente estuvo dependiendo totalmente de su abuela, pues no trabajó durante 2 años. Fue hasta enero de 1985 cuando fue contratado como mezclador de una fábrica de chocolate. En este punto sus fantasías habían regresado, pero al no tener con quién saciarlas, robó un maniquí de una tienda departamental, el cual utilizaba para su estimulación sexual, hasta que un día su abuela descubrió el maniquí en su habitación y le ordenó que se deshiciera de él. Para este momento Jeffrey ya empezaba a frecuentar bares gay, en donde conocía a hombres con los cuales iba a la casa de los baños, un lugar en donde rentaban habitaciones o baños para poder tener relaciones sexuales. Jeffrey en un principio se frustraba con sus relaciones, pues los hombres con los que estuvo participaban activamente en el acto sexual, lo que él detestaba, pues los veía como objetos y no como personas. Por ello, en 1986 se empezó a suministrar somníferos en las bebidas de sus parejas, para él poder tener el control absoluto. Después de que la administración de los baños se dio cuenta de esta situación, vetó a Jeffrey, por lo que optaría ahora a ir a hoteles para continuar con sus prácticas. El 20 de noviembre de 1987, estando en un bar, Jeffrey conoce a Steven Tuomi, con quien después de pasar un rato agradable bebiendo, charlando y bailando, convenció de ir a un hotel. Una vez en el hotel siguieron bebiendo y Jeffrey puso 4 somníferos en la bebida de Steven, pues pretendía dejarlo inconsciente para explorar su cuerpo y satisfacerse sexualmente con él. Pero a la mañana siguiente, cuando Jeffrey despertó, se dio cuenta de que Steven estaba muerto y tenía golpes en el pecho y en la cara. En su declaración, Jeffrey diría que no recuerda nada de lo que sucedió esa noche, pero que su intención no era matar a Steven. Para poder salir del hotel y que nadie se diera cuenta de lo que había pasado, Jeffrey salió a comprar una maleta, en donde metió el cuerpo de Steven, el cual llevó al sótano de la casa de su abuela. Una semana después separó la cabeza, los brazos y las piernas del torso, separando también la carne de los huesos. Los huesos los trituró y los puso junto con la carne en bolsas de basura, envolviendo todo en sábanas para poder tirarlos, excepto la cabeza, pues esa la conservó intacta. Durante 2 semanas sació su apetito sexual con ella, hasta que decidió conservar solo el cráneo, lo cual hizo mediante un proceso químico. Tiempo más tarde el cráneo también se empezó a pulverizar, por lo que también lo tiró a la basura. A partir de este momento, Jeffrey cedió ante sus impulsos homicidas, por lo que empezó a frecuentar bares gay en busca de sus víctimas. 2 meses después, en enero de 1988, Jeffrey conoció a James Dictator, de 14 años, a quien atrajo a su casa ofreciendo unos tragos y $50 para posar desnudo para unas fotos. Al llegar a la casa de su abuela, lo condujo al sótano, en donde tuvieron relaciones, para después drogarlo y estrangularlo hasta matarlo.
dejando su cuerpo una semana en el sótano. Durante esta semana estuvo cometiendo actos de necrofilia con el cuerpo, hasta que decidió desmembrarlo, separando también la carne de los huesos para poder triturarlos, y así llevarlos junto con los restos del cuerpo a un depósito de basura. Su siguiente víctima sería Richard Guerrero, de tan solo 22 años de edad, a quien conoció el 24 de marzo de 1988, afuera de un bar. A Richard también le ofreció $50, pero a él solo le pidió que pasaran la noche juntos. Lo llevó a la casa de su abuela y tras un rato juntos le dio un trago, el cual contenía somníferos. Una vez que Richard perdió el conocimiento, lo estranguló con una correa hasta matarlo. Posteriormente practicó sexo oral con el cadáver. Lo dejó en el sótano por 24 horas para después seguir el mismo procedimiento, pero esta vez se quedaría con el cráneo, tirándolo meses después cuando este comenzó a pulverizarse. El 23 de abril de 1988, Jeffrey llevaría a otro hombre a la casa de su abuela, con el mismo propósito con el que llevó a los anteriores. Le dio un café con somníferos y él quedó inconsciente, pero justo en el momento que Jeffrey pretendía comenzar con sus abusos, su abuela lo vio con el joven y empezó a cuestionarlo, a lo que Jeffrey contestó que solo era un amigo y que estaba muy alcoholizado, por lo que lo llevaría a un hospital. Sin poder hacer más, Jeffrey lo llevó al hospital. Su abuela, harta de que Jeffrey llevara hombres a su casa, que no dejara de beber y por el mal olor que salía del sótano, le pidió a Jeffrey que se fuera de su casa en septiembre de 1988. Así que buscó un apartamento y se mudó al 213 del 924 de la calle 25 Norte de Milwaukee. A tan solo 2 días de estar en su apartamento, atrajo a Kayson, un joven de tan solo 13 años de edad, a quien prometió darle dinero por dejarse tomar unas fotografías. Pero con él tenía el mismo plan que todas sus víctimas, así que lo drogó y estaba a punto de abusar de él, cuando el chico despertó y logró escapar. Pero esta situación no se quedaría así. Los padres del chico procedieron legalmente, por lo que Jeffrey fue detenido, declarándose culpable el 30 de enero de 1989 por la agresión sexual en segundo grado y de seducir a un niño con fines inmorales. En espera de su condena, Jeffrey volvió a vivir a la casa de su abuela, en donde cometió su quinto asesinato, el 25 de marzo de 1989. Su víctima fue Anthony Cyr, a quien conoció en un bar. Cuando salieron, se dirigieron a la casa de la abuela de Jeffrey, en donde tuvieron relaciones. Cuando terminaron, Jeffrey drogó a Anthony y posteriormente lo estranguló. Al día siguiente, Jeffrey colocó el cadáver en la bañera de su abuela, en donde lo decapitó, desmembró y quitó la carne de los huesos, para posteriormente deshacerse de esto. De Anthony conservaría su cabeza y sus genitales, pues según Dahmer le resultaba excepcionalmente atractivo y quería que una parte se quedara para siempre con él. Era tanta su obsesión que llevaba los restos de Anthony a su trabajo. El 23 de mayo de 1989 sería condenado a 5 años de libertad condicional y 1 año en prisión, además de registrarse como delincuente sexual. Jeffrey salió del reclusorio en mayo de 1990 y regresó a vivir a su apartamento. En los 2 siguientes años, el número de víctimas de Jeffrey se aceleró, llevando de 5 víctimas a un total de 17, llevándolo a realizar nuevos rituales en sus asesinatos. Ahora experimentaba con diferentes químicos para disolver el resto de sus víctimas, intentando realizar lobotomías, perforando los cráneos de sus víctimas mientras estaban todavía con vida, para inyectarles ácidos en su intento de tener el control absoluto sobre ellos, guardando también partes de los cuerpos de sus víctimas en el congelador
para posteriormente comérselos. Su siguiente víctima sería Raymond Smith, de 33 años de edad, quien se desempeñaba como trabajador sexual y a quien ofreció $50 para que lo acompañara a su casa. Estando ya en su casa, lo drogó y lo estranguló. Una vez muerto, le tomó fotografías. Cabe señalar que a partir de aquí a todas sus víctimas tomó fotografías estando ya muertas. Después desmembró su cuerpo, quedándose con su cabeza, y el resto lo disolvió en ácido. Su siguiente víctima fue Edward Smith, de 27 años de edad, quien corrió con la misma suerte que sus víctimas anteriores. De él conservó su corazón y sus bíceps para comérselos después. Ernest Miller, de 22 años de edad, fue degollado, desmembrado y disolvió el resto de su cuerpo en ácido. Conservó algunos de sus huesos en el closet y también guardó sus bíceps para comérselos al día siguiente. A David Thomas, de 23 años de edad, lo drogó con pastillas para dormir. Una vez que estuvo inconsciente, lo estranguló e hizo con su cuerpo lo mismo que sus víctimas anteriores. De él conservó su cráneo. Curtis Strother, de 19 años de edad, fue drogado, estrangulado y desmembrado. De él conservaría sus manos, cabeza y genitales. Errol Lindsey, de también 19 años de edad, fue drogado, pero antes de ser estrangulado, Jeffrey hizo 2 perforaciones en su cabeza, en donde puso ácido, pero cuando Errol despertó, le dijo a Dahmer que le dolía la cabeza y que quería ir a su casa. Pero esa no era la contestación que Jeffrey esperaba, por lo que procedió a matarlo y de él conservaría su piel. Anthony Hughes, de 31 años de edad, era sordomudo, por lo que Jeffrey se las ingenió para poder interactuar con él. En un principio, Anthony no aceptó ir a casa de Jeffrey, pues le comentó que primero tenían que conocerse, por lo que tuvieron varias citas, antes de que Anthony aceptara ir a casa de Jeffrey. Pero ese día llegó, y como a sus demás víctimas, Jeffrey lo drogó y estranguló. Conservó su cuerpo unos días para complacerse, pero cuando este comenzó a descomponerse, lo desmembró y lo disolvió en ácido, excepto su cabeza. Su siguiente víctima fue Conerak, de tan solo 14 años de edad. Él era hermano de Kayson, el chico por el que Jeffrey estuvo en prisión. Él aceptó ir al apartamento de Jeffrey, pues este le ofreció $50 para tomarle unas fotos. Pero estando ahí lo drogó e hizo perforaciones en su cabeza e inyectó ácido en su cerebro, con la intención de tener el control absoluto sobre él. Cuando terminó de hacer esto, Jeffrey salió a comprar alcohol, esperando que cuando volviera el procedimiento estuviese listo. Pero Conerak despertó y logró huir del apartamento. Al salir, lo vio Sandra Smith, quien era vecina de Jeffrey, por lo que rápidamente llamó a la policía, informando que un chico asiático corría desnudo por la calle. Al llegar la policía empezaron a interrogar a Conerak, pero él no le respondía nada, estaba completamente aturdido. Jeffrey llegó justamente en el momento en el que los policías estaban interrogando a Conerak. Al acercarse les dijo a los policías que era su novio y que no contestaba porque estaba completamente alcoholizado. Su vecina les insistió a los policías que eso no era cierto, que algo malo estaba ocurriendo y que además el chico era menor de edad. Esto sería negado por Jeffrey, pues les dijo a los policías que era su novio y que tenía 19 años. Y la policía le creyó a Jeffrey, un hombre blanco, ignorando a Sandra Smith, una mujer negra, perteneciente a una comunidad afroamericana, algo que solía y suele pasar con frecuencia en Estados Unidos. La policía entonces escoltó a Jeffrey y a Conerak a su apartamento, dando solamente un vistazo, sin hacer una inspección minuciosa. Pues si se hubieran tomado el tiempo de hacer esto, hubieran encontrado los restos de las víctimas de Dahmer y hubieran salvado a Conerak. Pero no querían verse involucrados en un disturbio doméstico homosexual, algo muy mal visto y despreciable para muchos. Cuando la policía se fue, Jeffrey asesinó a Conerak por estrangulamiento y procedió a realizar sus rituales habituales. Su siguiente víctima fue Matt Turner, de 20 años de edad, a quien recogió en una parada de autobuses.
Jeffrey lo llevó a su casa, en donde tuvieron relaciones. Al terminar, lo drogó, estranguló y desmembró, guardando algunas partes de su cuerpo en el refrigerador para comérselas después, y lo demás lo disolvió en ácido. Jeremiah Weinberg, de 23 años de edad, fue su siguiente víctima. A él le hizo perforaciones en el cerebro y puso agua hirviendo en estas. A él no lo estranguló, lo dejó agonizando y sufriendo hasta que al día siguiente perdió la vida. Oliver Lacey, de 24 años de edad, fue con Jeffrey para una sesión fotográfica, pero en cambio lo drogó con cloroformo y después lo estranguló. Por varios días tuvo relaciones con el cadáver, hasta que decidió desmembrarlo y meterlo en ácido. De él conservó el corazón para comérselo al día siguiente. Joseph Bradley Hope, de 25 años, sería su última víctima. Lo conoció en un bar y lo llevó a su casa, en donde lo drogó, estranguló, desmembró y disolvió en ácido. De él conservó su torso y su cabeza en la nevera. El 22 de julio de 1991, Jeffrey nuevamente asistió a un bar, con la esperanza de encontrar a otra víctima, conociendo a Tracy Edwards, de 32 años, a quien convenció de acompañarlo a su casa para tomarle unas fotografías, y a cambio le daría $100. Cuando llegaron al apartamento de Jeffrey, Tracy percibió un mal olor y las condiciones en las que se encontraba el apartamento de Jeffrey no le resultaron agradables, por lo que optó en irse, a lo que Jeffrey se negó y lo convenció de beber unos tragos con él y después se iría. La bebida que le dio a Tracy ya contenía un somnífero, para que él ya no pensara en irse y así Jeffrey poder cumplir sus perversas fantasías. Cuando notó que el sedante estaba haciendo efecto, lo esposó y empezó a quitarle la ropa, pero Tracy como pudo lo golpeó y logró escapar. Estando semidesnudo empezó a correr por las calles, hasta que una patrulla lo vio. Tracy les pidió ayuda y les narró todo lo que Jeffrey le quería hacer, conduciéndolos hasta su apartamento. Al llegar al apartamento de Jeffrey, los policías le indicaron que tenían que pasar para hacer una inspección rápida, pues tenían que localizar las llaves de las esposas, a lo que Jeffrey les dijo que él mismo las buscaría. Por su actitud nerviosa, los policías insistieron en entrar, así que Jeffrey no tuvo otra opción. Al ingresar empezaron a inspeccionar. Primero se percataron del mal olor, a lo que Jeffrey contestó como siempre lo hacía, que era carne que se le había echado a perder porque su refrigerador se había descompuesto. Pasaron a revisar la habitación de Jeffrey. Fue en esta donde se marcaría el fin del caníbal de Milwaukee, pues los policías encontraron alrededor de 80 fotografías en donde se veía a las víctimas de Jeffrey, ya sin vida, desnudas y en el procedimiento del desmembramiento. Justo en ese momento Jeffrey intentó huir, pero los policías lo sometieron y fue detenido. Al continuar con la inspección del apartamento encontraron un sinfín de atrocidades. Encontrarían una cabeza humana en el frigorífico. En el congelador encontraron un corazón y genitales masculinos. En la recámara encontraron 5 cráneos, además de diversos objetos que utilizaba para desmembrar a sus víctimas, como cuchillos, sierras, martillos y taladros. En un cajón encontrarían un esqueleto completo, el cual habría sido limpiado con cloro, además de un cuero cabelludo disecado, y un bote de 260 litros lleno de ácido, el cual utilizaba para disolver los cuerpos de sus víctimas. En ese momento el bote contenía 3 torsos humanos. También se encontraron restos de sangre en las paredes, en el piso y en la cama de Jeffrey. El juicio de Dahmer comenzó en enero de 1992. En un principio se declararía no culpable, pero por todas las pruebas encontradas se declararía culpable en virtud de locura. Pero los psiquiatras que lo atendieron negaron esto, diciendo que estaba consciente, que todos los actos que realizaba eran incorrectos y aún así eligió hacerlos. Por ello, Jeffrey admitió haber cometido 17 asesinatos, además de actos de necrofilia y canibalismo con los cuerpos de sus víctimas. Así que el 15 de febrero, después de 10 horas de deliberación, encontraron culpable a Jeffrey Dahmer y fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, equivalentes a 941 años en prisión. Ya estando en la cárcel, en un principio lo tenían apartado de los demás reclusos, pero los convenció de poder integrarse con ellos.
se volvió muy apegado a la religión, por lo que se le concedió el permiso de ser bautizado por un pastor local el 10 de mayo de 1994, irónicamente el mismo día de la ejecución de Gacy, el payaso asesino. Dahmer se habría ganado el desprecio de muchos reclusos, pues les jugaba bromas no muy agradables. Uno de estos reclusos era Christopher Scaber, quien detestaba a Jeffrey, por lo que el 28 de noviembre de 1994 asesinó a Dahmer. Esto sucedió cuando a Jeffrey, a Christopher y a otro recluso más de nombre Jesse Anderson les fue asignado la limpieza del gimnasio del reclusorio. En un primer momento el guardia de seguridad los estaba custodiando, pero en algún momento los dejó solos, y Christopher se dirigió con Jesse a los baños, en donde lo golpeó con una barra de metal, y luego se dirigió a donde estaba Jeffrey, a quien también golpeó con la barra, desfigurándole el rostro y acabando con su vida en ese momento. Al entrar los guardias ya todo había ocurrido y declararon una hora más tarde oficialmente muerto a Jeffrey Dahmer. Los restos de Jeffrey fueron cremados y se pidió a sus padres poder estudiar su cerebro, a lo que su madre accedió, pero su padre se negó, llevando este caso a juicio, en donde ganó el padre de Jeffrey, por lo que el cerebro también fue cremado y dado a sus padres. Y así fue la vida de Jeffrey Dahmer, a quien se le considera uno de los asesinos seriales más monstruosos de la historia, quien ha inspirado libros, películas y series de televisión. Y hasta aquí el caso de hoy. No olviden dejar sus comentarios, suscribirse, picarle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y sin más que decir, nos vemos el próximo video.